proposiciones. Amairugarren puntua, martxoaren 8ko adierazpen instituzionala emakumeen nazioarteko eguna. Declaración institucional del 8 de marzo de 2014, Día Internacional de las Mujeres. Lehenengo eta behin, onartu behar bat proposizioi hau gai zertan sartzea. En primer lugar, hay que ratificar la inclusión de esta proposición en el orden del día. Beraz, proposizioa gai ordenean sartzearen aldeko bozkak. Sartzea proposamena egin dela gobernu taldetik, eta landu egin dela PSOErekin, eta azkenean aurkeztu dugu proposamen elkarrekiko proposamena, eta PNV ere suskribitu du onartutako proposamena. Eta la interesak irakurriko da proposamena. Tenemos cerca el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Nos da la posibilidad de recordar y celebrar años de lucha, pero sobre todo es una buena oportunidad para hacer balance y compartir reflexiones sobre la situación de las mujeres. En el contexto de crisis actual donde nos encontramos, cada vez son más las voces que claman por dar un protagonismo mayor en la construcción de las políticas locales a todos los grupos que componen la sociedad. Es necesario contar con nuevos modelos, nuevas ideas, nuevos enfoques que nos permitan situarnos en un escenario distinto, pero sin olvidar los logros alcanzados por las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía. La actual crisis económica también es la crisis de la libertad e igualdad de las mujeres. Los avances han sido muy significativos, pero se siguen manteniendo importantes desigualdades e inaceptables ataques a los derechos de las mujeres, como el de la modificación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, o como el derecho a la reproducción asistida que solo se aplica en el caso de parejas heterosexuales, o de la LOMCE, que recorta la educación afectivo-sexual presentando las relaciones entre personas del mismo sexo como si de una enfermedad se tratara, borrando los avances alcanzados en materia de coeducación y poniendo de nuevo como eje de la educación a la religión católica. Las mujeres se encuentran cada vez más indefensas en el mercado laboral. Se legisla incluso para poder despedir a las mujeres embarazadas. Las condiciones laborales están empeorando, sobre todo en el sector terciario, donde se encuentran la mayoría de las mujeres con altas cotas de precariedad, provisionalidad e inseguridad en los sectores más feminizados. Al mismo tiempo, siguen recayendo sobre ellas las tareas del hogar y el cuidado de las personas, quedando fuera del mercado de trabajo. Y no solo eso, las instituciones públicas recortan ayudas y servicios sociales destinados a las personas dependientes, con lo cual la carga se hace mucho más pesada para ellas. Vivimos en un momento de auténtica involución. Las mujeres pierden libertades y derechos, hasta ahora conseguidos, retrocediendo en todos los campos, por lo que lograr la igualdad efectiva de las mujeres y hombres sigue siendo tarea pendiente a abordar en toda su complejidad, ya que se siguen manteniendo importantes desigualdades en términos de acceso, ejercicio y control efectivo de derechos, poder, recursos y beneficios por parte de mujeres y hombres. La violencia machista que acosa cada vez más a las mujeres jóvenes está muy lejos de estar erradicada. Es más, aumentó durante 2013 tanto en Euskadi como en España. Además, se esconde la magnitud de la violencia sexista, contabilizando como agresión sexista únicamente las mujeres asesinadas y hospitalizadas durante 24 horas y las violaciones con penetración, y dejando a un lado la violencia psíquica, social, económica y simbólica que sufren las mujeres. No ayuda, más bien al contrario, el tratamiento que los medios de comunicación dan a la violencia contra las mujeres dista mucho de ser el adecuado, puesto que con frecuencia contribuye a una visión restrictiva del fenómeno y al perpetuamiento de la posición social de las mujeres como víctimas pasivas e indefensas. Además, nos parece muy grave que los medios de comunicación y la publicidad refuercen y alimenten continuamente valores, roles y estereotipos sexistas. El ayuntamiento no es una institución aislada de la sociedad, es la institución más cercana a la ciudadanía y debe seguir trabajando por las mujeres en instituciones públicas, asociaciones, medios de comunicación y en la calle. Somos conscientes de que transformar la sociedad exige llevar a cabo nuestra propia transformación y de que aún tenemos mucho que cambiar en la propia vida municipal. Se dice que el siglo XXI es el siglo de las mujeres y que serán ellas las protagonistas de esta nueva era.
Las instituciones, y entre ellas la administración local, llevamos ya algunos años haciéndonos ecos de las demandas de igualdad y no con poco esfuerzo obteniendo logros en este sentido, que si bien son necesarios y fundamentales, a veces actúan a modo de espejismos de igualdad. Por ello, y con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, este ayuntamiento declara que es necesario garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y de los hombres de forma igualitaria y seguir trabajando en materia de coeducación para asentar conductas positivas y respetuosas entre hombres y mujeres, para lo cual se compromete, ahora más que nunca, a fortalecer las políticas locales a favor de la igualdad y contra la violencia machista, en especial hacia las jóvenes y adolescentes, buscar los canales que permitan facilitar la participación activa de todas las mujeres y crear y adecuar recursos específicos que permitan avanzar hacia la igualdad. Se compromete también a impulsar, apoyar y fortalecer el movimiento y la lucha feminista organizada de mujeres con el objetivo de favorecer la igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Invita a la ciudadanía a participar en los actos organizados por las asociaciones y movimientos a favor de los derechos de las mujeres en el ayuntamiento, en los organizados por la Mancomunidad Uribe Costa y en la convocatoria que cada 8 de marzo realiza la Coordinadora Feminista de Bilbao. Bueno, eztabaida txanda, Berton, zerbait esateko daukazu? El Día Internacional de la Mujer debe ser una fecha de reconocimiento hacia la labor que han desempeñado las mujeres y de reivindicación de una sociedad más igualitaria en materia de género. Suele ser una fecha en la que todos los agentes políticos y sociales solemos abarcar nuestras diferencias ideológicas y abordamos la brecha en materia de género desde el acuerdo y el consenso. Este día no debe ser objeto ni de instrumentalización ni de patrimonialización por parte de ningún partido político y de ninguna ideología. Entendemos que en torno a este asunto todas perseguimos el mismo objetivo, que no debe ser otro que tratar de conseguir una sociedad donde exista una plena igualdad de oportunidades. Todos y todas debemos trabajar para conseguir una mayor corresponsabilidad de los hombres en las tareas del hogar y en el cuidado de los hijos, para reducir la brecha salarial existente en la actualidad, para eliminar la lacra de la violencia de género o cualquier otra forma de discriminación que todavía sufrimos las mujeres. Lo que no podemos aceptar es que en esta fecha sea manoseada, sea instrumentalizada y sea utilizada con fines estrictamente políticos por parte de determinados partidos. Lamentamos que se aproveche esta fecha para hacer política y para levantar la bandera de la defensa de los derechos de la mujer de forma mal entendida. No es de recibo que en una fecha históricamente basada en acuerdos y consensos sirva para desgastar al gobierno de turno y para tratar de sacar rédito político. Lamentamos que algunos antepongan sus intereses de partido y rompan con ello los consensos y acuerdos necesarios para que la igualdad de género sea una realidad más pronto que tarde. Clarisa? Josu? Primero, intentar dejar claro que el día de la Comisión de Bienestar Social, la concejal de Bienestar Social de este ayuntamiento, el que gobierno nos dijo que para los actos del día 8 de marzo, hace una pregunta mía sobre cuál iba a ser el programa desde la Mancomunidad, nos dijo que nos remitiéramos a pedir esa información a la Mancomunidad. Bueno, pues yo he hecho esos deberes, pedí esa información a la Mancomunidad y como resultas me dieron un documento que posteriormente pasé a la portavoz socialista para que, de acuerdo con el documento que se nos facilitó desde el equipo de gobierno para ese día, para el día 8 de marzo, pues pudiéramos consensuar algo y poder hacer algo conjuntamente y no presentar cada uno un documento distinto. Puesto en contacto con Teresa, le pasé esa documentación, estuvimos hablando, después ella lo pasó al equipo de gobierno y a partir de ahí yo creo que lo que no procede es decir que han consensuado entre Bildu y PSE algo y que nosotros después nos hemos sumado. Creo que no es correcto, simplemente eso. Ezin dut jakin adostuta zegoela zuen artean nik eduki dudan harremana izan da
Teresarekin, eta berak ez ditu momenturen batean niri ez dut komunikatu proposamen hori nanduta zakoeta zuekin. Orduan, tartean galdu da, baina niri ez dut informazio hori. En la Junta de Portavoces yo dije claramente que efectivamente íbamos a participar, que habíamos participado y que íbamos a apoyar esta propuesta. Y esta mañana, hablando con la alcaldesa, he dicho que en la propuesta que aparecía Bildu, PSE y nosotros donde estamos. Y efectivamente eso se ha corregido sin ningún problema. Entonces la información no ha debido de fluir. Yo tengo que decir que realmente en la Junta de Portavoces, el portavoz de Nacionalistas Vascos dijo claramente que ellos suscribían al 100% la propuesta que se presentaba. Bueno, nik bat dira, lehenengo eta behin, eniago nintzen bosera maien batzordean, bai Josuk momentu horretan esan zuen hori suskribitu egiten zuela edo hitzartu egiten zuela beste guztiekin batera, baina egia da ere azkenean proposizio hori landu egin dela beranduago eta ekarpenak egin direzela beranduago. Azkenean nire uste dut hemendik atera behar duguna da hiruren artean lortu dugula zerbait hitzartzea eta aurrera eramatea, ez? Eta horretan geratuko bagina askoz ere hobe. Beraz, honekin bozkatu egingo dugu proposizioa. Proposizio honen aldeko bozka, kontrako bozka,